Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 10 del curso Elaboración y Presentación de Tesis. Hoy tendremos nuestra penúltima clase, son 11 las que llevamos en este curso. La otra semana estamos finalizando ya propiamente este curso. Espero haber compartido los pocos conocimientos que tengo y como les he indicado a algunas personas, espero haber sido un gusanito, un pequeño grano de arena en la playa de su vida académica. Y los incentivo y los motivo a que puedan culminar el proceso o su proyecto de tesis para que ustedes pues pronto se puedan graduar en base a la profesión que ustedes están estudiando en la universidad. Esto ha sido para mí un gusto y un honor haber trabajado en las 11 sesiones, haberles compartido esta información. Pues nosotros ya vamos de salida, ahora les corresponde a ustedes tomar esa batuta, tomar esos nuevos conocimientos y como dice el eslogan de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y enseñar a todos. El día de hoy, pues vamos a abordar propiamente en nuestra penúltima clase lo que es la temática del plagio, o lo que es el tema propiamente de la propiedad intelectual, derechos de autor y lo que es propiamente, imagínense, el plagio. Este es un tema que lamentablemente va mucho en aumento de parte de muchos de los estudiantes, de muchos profesionales, porque hay muchos profesionales ya graduados que están haciendo algún apartado de maestrías o doctorados y recurren a este procedimiento para poder culminar ese proceso. A nosotros lo hemos visto a lo largo de este curso y creo que ustedes también lo han visto a lo largo propiamente de su vida académica, que hacer cualquier tipo de trabajo de investigación, llámese propiamente un EPS, una tesis, una monografía, o los mismos trabajos de investigación que nos dejan dentro de las aulas propiamente, pues requiere grandes desafíos propiamente, requiere mucha inversión monetaria, inversión de tiempo, de alguna forma inversión o planificación y organización de nuestro trabajo, o si lo estamos haciendo en forma individual, y si lo estamos haciendo en forma grupal, pues de alguna forma tolerancia y aceptación hacia las ideas de otras personas. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación de cualquier tipo, de lo que nosotros nos estemos presentando, pues eso plantea ciertos desafíos. Uno de esos desafíos es, por ejemplo, reunir la literatura, reunir el material con el cual nosotros vamos a proporcionar la evidencia que nos va a permitir tener algún tipo de respaldo para comprobar que nosotros somos los autores fieles o los autores intelectuales de ese tipo de trabajo que estamos presentando. Y pues para eso nosotros, dentro del proceso de investigación propiamente o dentro del proceso del desarrollo del trabajo, hacemos diferentes estrategias o diferentes técnicas. Y una de esas estrategias o técnicas es lo que hemos venido trabajando a lo largo de este curso, propiamente para el desarrollo de nuestra tesis. Hacemos un anteproyecto, hacemos un protocolo o diseño de tesis, o hacemos propiamente a nuestro trabajo de campo, o hacemos el preinforme o el informe final. Pero para eso nosotros estamos recurriendo a ideas o valores que ya están previamente establecidos y a los cuales nosotros, en base a nuestra creatividad, en base a nuestra interpretación, en base a nuestro punto de vista, vamos a utilizar en algún momento algunos pasos que son complementarios, como en este caso sería la citación o la copia de alguna información de algún autor o de algunos autores, de algún investigador o de algunos investigadores propiamente. Pero surge algo propiamente. Ahora con el desarrollo de la tecnología, propiamente con lo que se conoce como la sociedad del conocimiento o lo que es la sociedad de la información, y con el auge de las tecnologías de la información o comunicación, o sea, las famosas TIC propiamente, ha creado algo que de alguna forma le ha facilitado al estudiante, en este caso estudiante de nivel medio, diversificado y universitario, pues en ese sentido, lo que se conoce ahora como la multialfabetización.
significa que ahora tenemos que ser propiamente conocedores de distintos campos, tenemos que manejar multidisciplinariamente varias disciplinas para poder ejercer bien nuestra profesión. Pero también esto de la multialfabetización, porque antes se hablaba de alfabetización solo en el sentido de saber leer y escribir, ¿no? Ahora ya debemos de saber leer y escribir, pero también debemos de saber utilizar, buenas tardes, Jacqueline, debemos de utilizar también el aspecto de la tecnología en ese sentido. Anteriormente, pues existía una idea o una mala postura, y lo digo con todo respeto, no voy a ofender a nadie, pero había una tendencia por parte de personas ya grandes que decían, es que yo con la computadora, y a veces los mismos jóvenes también, yo con la computadora no me llevo bien, o nunca he querido aprender o familiarizarme con los aspectos tecnológicos. Pues a estas alturas ya la tecnología ya no es un lujo, ya es una necesidad dentro de cualquier quehacer profesional. Eso determina realmente el tipo de preparación o el tipo de profesional que nosotros vayamos a hacer, pues en ese sentido. Pero con esto de propiamente la facilitación, con esto de el auge de tanta información que hay ahora, por ejemplo, en Internet, o tanta información a través de libros, de revistas, de periódicos, de cualquier fuente primaria, secundaria o terciaria, en ese sentido, pues ha facilitado o ha de alguna forma ocasionado algún tipo de pereza mental o algún tipo de pereza de la elaboración de los trabajos por parte de algunos o bastantes estudiantes, pues en ese sentido, o profesionales. Y eso es lo que ha ocasionado obviamente un fraude académico o un fraude intelectual. Eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy con el tema del plagio, probablemente en ese sentido. El plagio lo vamos a entender nosotros como la acción de copiar en lo sustancial cualquier obra ajena y dándolas como propias. O cuando nosotros utilizamos de alguna forma propiamente, ya sea planificado o en forma accidental, pues ideas o características de otro autor o de otro investigador y las hacemos pasar por nuestras propias ideas o nuestros propios trabajos. O también, propiamente, a veces nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante, a veces nosotros hasta nos pirateamos nosotros mismos, es lo que se conoce como el autoplagio. Ahí vamos a hablar de esas características más adelante. Y nosotros a veces nos robamos hacia nosotros mismos algún tipo de información que ya hemos presentado o que hemos utilizado. Lamentablemente, como se los digo, según estudios, hay un estudio de la DIGI, en los años 2015 al 2016, propiamente en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entonces se determinó que del 90% de estudiantes han recurrido a algún tipo, o hemos recurrido, aquí no vamos a incluir todos, hemos recurrido a algún tipo de fraude para poder sacar nuestra carrera o poder sacar algún curso, a veces en forma intencionada o a veces en forma accidental. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de las fuentes bibliográficas? Y ahora pues se los vuelvo a remarcar en ese sentido. ¿Se recuerdan los que somos de la San Carlos? Propiamente, vamos a hablar un poco de lo de la sede central en ese sentido. ¿Se recuerdan que cuando ustedes llegaban a su salón propiamente, llegaban al salón y se sentaban en ese escritorio propiamente, pues parecían esos escritorios como bibliotecas propiamente? Ya solo les faltaba conexión a internet a esos escritorios. Había información de todo, había información de todos los cursos sabidos y por haber que da la universidad, pues emitido. Y si no, pues era la paleta, pues era la forma donde nos sentábamos, o las paredes, ese lado izquierdo o trasero o lado derecho, que nos permitía poder tener algún tipo de información, más que todo a la hora de que hubiera algún examen parcial o algún examen final propiamente. Eso de alguna forma, pues es algunos lo catalogan como parte de la cultura del estudiante, pues sabemos que está mal, pues en ese sentido, o como se dice en México, el uso del acordeón o el uso del chivo propiamente, sabemos que está mal, pero recuérdense que aquí ya entran aspectos éticos, aspectos de honestidad, y recuérdense lo que para algunos es, para otros no es, pues y aquí entraríamos con todo lo que hemos manejado a lo largo de este curso. Yo no sé cómo ustedes han visto la tesis, solo como un formalismo, solo por salir, hay que hacer la tesis, pues si vemos la tesis como una inversión a mediano o a largo plazo, pues en ese sentido. Pero hay algunas personas que tienen la idea de que a mí no me importa el medio,
A mí lo que me importa es el fin, que es en este caso graduarme. Y si yo tengo que piratear algo, tengo que robarme algo con tal de graduarme, pues lo hago. Así es la mentalidad de algunos, pues en ese sentido. Entonces, al cometer el plagio, al cometer lo que se conoce como la piratería intelectual propiamente, pues está dañando tanto los derechos morales del autor, propiamente en lo que se refiere a su producción intelectual, como los derechos patrimoniales de explotación. Es que es algo que ustedes tienen que entender. El único o la única que puede sacar provecho, en este caso, de su tesis, de lo que estamos abordando el día de hoy, realmente son ustedes, nada más. Es usted nada más en ese sentido. Usted es la única que puede de alguna forma sacar un provecho económico, un provecho académico o de cualquier otro índole de su tesis, nadie más en ese sentido. A usted le ha costado hacer ese tipo de documento. Yo no sé cuánto tiempo lleven o les vaya a llevar propiamente el proceso de graduación. Y es lo que algunos a veces se molestan. Se recuerdan cuando yo se los dije al inicio del curso, la tesis me puede llevar 9, 12, 18, 24 o más meses de trabajo propiamente. Y solo con la recopilación de datos, solo con la interpretación, solo con la presentación de la información, me ha costado propiamente lo que es un ojo de la cara o lo que las gallinas ponen en ese sentido. Y para que venga otra persona e indebidamente se apropie de mis ideas y él fácilmente se gradúe o fácilmente tenga algún tipo de beneficio, es ahí el problema. Ese es el gran meollo del asunto del plagio en ese sentido. Como les dije anteriormente, pues es un problema que ocurre a diario y lamentablemente va en aumento, porque algunos estudiantes alegan ignorancia en ese sentido. Aquí hay algunas personas de derecho que nos van a aceptar lo que vamos a decir ahorita. Nadie puede ignorar ignorancia ante la ley. El plagio está penado por las leyes guatemaltecas y las leyes internacionales en ese sentido, en el cual pues se reconoce a través de un código penal propiamente que si usted se apropia indebidamente de ideas o de cualquier tipo de material de otras personas y no da el reconocimiento, usted está cometiendo un fraude o está cometiendo un robo. Y si lo queremos ver desde el punto de vista religioso, pues el octavo mandamiento de la ley de Dios indica no robarás, pues en ese sentido. Y eso es precisamente lo que sucede cuando las personas hacen propiamente ese tipo de acción, pues en ese sentido. Como les repito, a veces lo hacen inconscientemente o a veces lo hacen planificado, pues en ese sentido. Pero es que hay dos clases de personas. Indira Gandhi, primera ministra de la India, dijo una vez lo siguiente: hay dos clases de personas, aquellos que hacen el trabajo y aquellos que se roban el crédito. Trate de estar en el primer grupo, hay menos competencia ahí. Y eso es lo que va a demostrar usted como futuro profesional, como futuro especialista, como futuro psicólogo, ingeniero, pedagogo, o la carrera que usted esté estudiando y la cual usted se va a graduar, propiamente que usted es distinto a los demás en algún momento. Es cierto, se le van a presentar en algún momento las tentaciones, como decimos así, de querer hacer los trabajos lo más fácil posible o querer ganar determinado curso lo más fácil posible, que en este caso a través de un chivo o a través de un acordeón o que alguien propiamente me haga el proceso o que yo recurra a otras instancias, aquí no vamos a entrar a discutir eso, para que el proceso de la graduación sea lo más rápido posible. Pero cuando una persona, recuérdense, cuando una persona crea una obra original, sea cualquiera su tipo, pues ahí adquirió propiamente la propiedad intelectual sobre esta y solo él está autorizado para poder obtener algún beneficio. Lo que acabo de decir es, cuando ustedes presenten su tesis o aún su anteproyecto, su anteproyecto es propiedad de ustedes, nadie se puede aprovechar de su trabajo, en este caso el anteproyecto plan de investigación, usted es el responsable y solo usted, en este caso, pues va a alcanzar un beneficio que es en este caso la presentación o la aprobación de su trabajo de campo y luego hacer su preinforme y informe final y luego graduarse. Ese es el proceso que usted lleva. Ahora, si usted cede los derechos, esa es otra cosa. Eso ya es completamente distinto. Cuando usted de alguna forma le otorga los créditos o vende los créditos, porque eso también es válido, pues en ese sentido, en el cual usted hizo un trabajo y usted dice, bueno, no es lo que yo quería hacer y se lo voy a vender a otra persona. Ustedes pueden vender un anteproyecto, pues en el que ustedes lo hicieron, pero ustedes están cediendo los derechos a la otra persona. Claro, ahí no vamos a estar firmando un documento oficial en el cual pues usted otorgó esos créditos.
porque usted no puede decir después, no, es que ese era un anteproyecto mío y yo se lo cedí a él. No, no es así tampoco la cosa. Porque aquí ya viene algo que es propiamente la palabra, en el sentido, viene ese honor propiamente. Claro, recuerda que el honor para algunos es y para otros no es, pues en ese sentido. Entonces, cuando nosotros tomamos cualquier palabra, cualquier gráfica, cualquier foto, cualquier tabla o cualquier tipo de material, por muy pequeña que sea propiamente de otra persona, y la hacemos pasar por ideas propias, propiamente es donde estamos respetando esos derechos de propiedad o esos derechos patrimoniales o esos derechos de explotación, pues en ese sentido. Y eso es lo que se denomina plagiar, pues en ese sentido. Nosotros debemos de tomar en cuenta que el plagiar propiamente estamos incurriendo en ese delito. Pero el término piratería o el término plagio propiamente no es reciente. Esto propiamente desde que el hombre empezó o el hombre apareció en este planeta Tierra, pues desde que el Homo sapiens sapiens empezó a tener algún tipo de vinculación con otros semejantes, pues empezó el tema del plagio. Vamos a ubicarnos un poco cuando apareció el hombre de Sapiens y tenía algún tipo de vinculación con el hombre de Cro-Magnon. Le empezó a robar algunas ideas al hombre de Cro-Magnon o a través de alguna guerra propiamente se aprovechaban o adquirían los conocimientos de una tribu. O sea, yo soy de la tribu A, tengo mayor capacidad militar o tengo mayor capacidad numérica, pues voy a ir a conquistar o voy a adquirir propiamente los conocimientos de la tribu B y me aprovecho y los puedo adecuar a mi forma de pensar, pues en ese sentido. Eso era en los primeros tiempos, pues en ese sentido. Luego, pues en la época del feudalismo, para adelantarnos un poco, cuando el señor feudal o el rey propiamente se aprovechaba de los conocimientos, se aprovechaba de la sabiduría, se aprovechaba propiamente de la ignorancia de las personas en ese sentido para aprovecharse de la fuerza de trabajo o del trabajo propiamente, de la producción que tenían sus siervos en ese sentido. Entonces yo como rey, como señor, como hacendado propiamente de determinado lugar, pues todo lo que estaba en ese territorio, que era reconocido como territorio mío, pues formaba parte de mí, y eso incluía a los mismos siervos, incluía misma su capacidad intelectual o su fuerza de trabajo. Entonces era una especie como de piratería. Luego, pues, cuando se dio los aspectos del descubrimiento de América, o se dio el aspecto de entrar a lo que es África y algunas partes de Asia, pues algunas potencias, en este caso Portugal, España, Inglaterra, por mencionar algunos, propiamente Italia, Holanda, propiamente, pues se apropiaban indebidamente de los recursos de esos lugares, propiamente, y los hacía pasar como propios. O sea, yo te conquisté y ahora yo tengo el derecho propiamente a aprovecharme de tus recursos humanos, de tus recursos técnicos, de tus recursos ambientales o cualquier tipo de recurso pues que había, porque se miraba normal pues en el tiro que yo como conquistador pues utilizara ese tipo de argucia legal propiamente para aprovecharme de las situaciones. Luego, pues, buscando medidas un poco más recientes, pues, ahora con el uso del Internet, pues ahora nosotros hemos aprendido o hemos mal usado propiamente este instrumento o esta técnica llamada Internet. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Yo les enseñaba a ustedes que la mayoría de personas pues utilizan Google, el Google tradicional. Yo les enseñaba o les enseñé propiamente a utilizar Google académico. Pero el hecho de que lo utilicemos no significa que nos vamos a apropiar indebidamente de ese material. Debemos de dar propiamente los reconocimientos o debemos de dar propiamente las ideas principales. Y eso es lo que se vuelve imperativo propiamente. Ustedes como futuros profesionales deben de conocer más de cerca el tema del plagio. Porque lamentablemente, y eso no es por asustarlos ni por ser ave de mal agüero, pero en algún momento, cuando ustedes hagan su tesis y ustedes se gradúen, van a encontrar que más adelante alguien les pirateó su tesis, en ese sentido. Y eso es lo que más duele, pues, en ese sentido. Y si van a piratear la tesis, pues, por lo menos ojalá que estas personas, pues, nos dieran un poco los créditos, pues, o a veces resulta que nos agarran a determinadas partes de nuestra tesis y presentan a otros, lo presentan como de otros autores, o sea, no nos dan ese crédito, por decirlo de alguna manera.
Entonces, eso es un proceso que ustedes propiamente van a ir adquiriendo. Yo sé que al principio, para muchos, el tema del plagio pues era un tema desconocido y para algunos todavía es impensable o todavía algunos dicen, mientras no me descubran, yo voy a seguir haciendo ese tema del plagio. Lamentablemente a veces hay muchos catedráticos y a veces las mismas universidades comentan el aspecto del plagio. Como lo vamos a ver más adelante, pues, sentido. Hay mucha impunidad en algunas casas de estudio. Aquí incluyo las 14 universidades, pues, en ese sentido, en el cual pues el catedrático nos fomenta o nos exige propiamente que pirateemos en ese sentido. Una vez en la misma universidad, con el proceso de afiliación en algunos momentos, no voy a dar nombres, pues, en ese sentido, pero hay algunas universidades, las famosas universidades que, por ejemplo, venden títulos con el proceso de adquirir nuevos profesionales, más que todo cuando se dan los procesos de convocatoria para ciertas comisiones o el nombramiento de ciertas autoridades, pues, que van a tener algún tipo de peso, ya sea en el organismo legislativo, en el organismo ejecutivo, en el organismo judicial, o en la Corte de Constitucionalidad, o en alguna otra institución, pues, eso hemos escuchado varios casos donde lamentablemente pues algunas casas de estudio se prestan a esa situación. Entonces, nosotros ahorita, pues propiamente vamos a ver algunos consejos que se podrían aplicar propiamente para tratar de evitar, en este caso, el famoso plagio, pues, sentido. Repito, esto ya dependerá de ustedes, pues yo aquí les voy a dar algunos consejos que ustedes podrán tomar en cuenta. O ustedes efectivamente, pues, podrían hacerse hasta de la vista gorda, o sea, ya a mí qué me importa lo que me digan del plagio, yo lo que quiero es graduarme. Y pues si yo logro ocultar ese proceso de plagio y me gradúo, pues me gradué. Está bien, pues es válido, pues en ese sentido eso no a nadie se lo va a discutir. Pero aquí, como dijimos anteriormente, la ética, pues en ese sentido. Pero como digo, lo que para algunos es, para otros no es, pues. Uno de los primeros consejos que se les puede dar en el caso de ustedes cuando presenten o ya tengan que hacer su tesis propiamente o cualquier tipo de trabajo académico, en ese sentido, es que está bien, no hay ningún problema con que usted utilice Internet, no hay ningún problema con que usted copie, en ese sentido. Copie y pegue en un documento Word. Hasta ahí va todo bien, eso no tiene nada de malo, por ejemplo. Lo que hay que hacer es dar el reconocimiento o la interpretación o el parafraseo y citar al autor o a los autores, porque ese es el problema, que algunas personas propiamente, y ahí es donde cuando se utilizan las plataformas de antiplagio, pues en ese sentido, colocaron, pues todo iba bien, colocaban la frase, la palabra, la oración del autor propiamente, hasta iba todo bien, hasta lo ponen entre comillas, y por ejemplo estamos utilizando normas APA 6, pues en ese sentido, y pues ahí está todo bien. Pero venía el otro párrafo y colocaban de otra persona y de otra persona. Ahí es donde ya está cometiendo el tipo de plagio. Porque después de que usted coloque alguna frase, alguna oración de algún autor, pues usted debe de parafrasear o debe de interpretar. ¿Por qué usted lo está colocando? ¿Por qué usted está insertando esa frase, esa oración, ese párrafo dentro de su trabajo? Pues en ese sentido, usted también tiene que indicar si está a favor o está en contra de lo que esta persona pues está diciendo lo que esta persona escribió. Y otra situación, pues si vamos a copiar algo de algún autor, en este sentido, pues también debemos de copiar tal y como el otro lo hizo, tal y como el otro lo escribió. Porque hay algunas personas que hacen esto, copian la frase o la oración de un autor y le corrigen la ortografía. No, usted tiene que copiarlo tal y como está ahí, pues por eso usted lo está entrecomillando y está indicando que el autor así lo escribió. Si el autor escribió volcán con B alta, pues eso es problema ya del autor. Pero algunos, no, es que aquí hay una falta de ortografía, o sea, le cambian propiamente, le corrigen a este autor. Y es ahí donde pues se detecta en ese sentido los aspectos del plagio. Pues si usted va a hacer ese proceso de copiar y pegar, pues hágalo, no hay ningún problema. Pero después tiene que replantear la idea con sus propias palabras, dar su punto de vista, interpretarlo propiamente. Como les dije anteriormente, insertar dentro del documento por qué ustedes están utilizando esa frase, esa oración o ese párrafo. Y hay que también, como indicábamos anteriormente, saber parafrasear, porque ese es el problema de muchos, que no sabemos parafrasear. Y lamentablemente aquí volvemos otra vez a lo de los catedráticos o volvemos a lo de la universidad. No nos han preparado en ese sentido. ¿Recuerdan? Mirábamos a ver el curso de técnicas pero cuando vimos el curso o la clase de fuentes bibliográficas, o lo vimos en la sesión número 2, cuando aquel catedrático nos pide un trabajo de investigación y este catedrático no lee el material.
sencillamente se va porque el trabajo está bonito, está presentable, entre comillas, bien encuadernado, bien empastado, a colores. Y decimos nosotros, pues en términos chapines, un trabajo chileno, pues, pero de calidad, a ver. Y sencillamente, pues este catedrático no lee esos trabajos. Y donde el estudiante se va mal acostumbrando. Entonces el estudiante va diciendo de alguna forma, ¿para qué me voy a estar complicando la vida si este señor o esta señora no lee los trabajos? Pues en ese sentido. Entonces, ¿qué hace? Que el mismo estudiante siga creyendo que así va a ser todo. Y cuando llegan con el proceso de la tesis o el EPS o cualquier tipo de trabajo académico, se encuentran con este gran problema de que ya no lo puedo hacer, porque mi asesor o el encargado de metodología o la plataforma propiamente de la unidad académica va a detectar esa situación del plagio. Y cuando se empezó con el uso de las plataformas, pues en algunas universidades se les permitía, porque se estaba empezando propiamente, entre un 5 a un 10% de plagio. Ahora hay muchas universidades que cero tolerancia, nada de piratería, pues tiene que aprender usted en ese sentido a saber identificar lo que va a citar propiamente, a saber identificar lo que usted va a necesitar en ese sentido. O sea, cite, utilice muy bien el aspecto de las comillas para poder indicar que el texto ha sido tomado de otro documento o que usted va a incluir citas de otros autores. Porque también hay que poner un límite a esto en ese sentido. Es que hay muchas personas que, por ejemplo, y es una pregunta que me hacían en la otra sección de la siguiente forma, mire, ¿cuántas citaciones debe de llevar mi anteproyecto? Pues no hay una regla propiamente en sí para usar el tipo o el aspecto de la citación, pero recuerde que el anteproyecto o protocolo está propiamente entre 20, 25 o 30 páginas. Entonces, lo que se le aconseja al estudiante es que sí, así exagerado, pero ya poniéndolo exagerado, dentro del anteproyecto va a dar unas 5 citaciones, o sea, usted cite a 5 autores, y más que todo se va en el marco teórico, porque es la única parte donde intentamos citar propiamente o en los antecedentes del problema, y podría ser esas 2 secciones donde usted va a incluir. No, va a estar haciendo citaciones en la delimitación, no va a estar haciendo citaciones en el planteamiento del problema, o en el marco metodológico, o en el marco administrativo. O sea, eso es impensable, pues, en ese sentido. Ahora ya en el informe final, propiamente, pues es ahí donde sí se tiene que ampliar un poco más la citación. Y es donde también se le aconseja al estudiante, que cuando vayan a hacer su informe final, que eso lo vamos a ver la otra semana, propiamente, pues utilizar así una cantidad también muy, muy grande o muy exagerada, unos 10 autores. Es que la idea, y eso se los he dicho a lo largo del curso, es que el 99.99% de su tesis o cualquier tipo de trabajo académico que usted presente sean con sus ideas, que usted dé ese nuevo conocimiento, que usted dé ese nuevo aporte propiamente. Pero algunas personas lo hacen al revés. El 99.99% es citación de otras fuentes. A veces hemos visto tesis que tienen 300, 400 citaciones. Tienen 300, 400 pies de página. Eso ya parece más memoria de labores que de otra cosa. Esa es recopilación de datos. Y eso es lo que no se debe de hacer en una tesis. Se trata de que usted aporte. Recuerde que en el marco teórico usted hizo una idea, usted presentó una teoría propiamente en el tiempo. Y es aquí donde viene en algunas universidades, en algunas facultades, probablemente la no confianza hacia el profesional, en este caso de licenciatura, porque hay algunas personas que tienen la idea de que los de prelicenciatura, como están ustedes en la mayoría, pues no pueden, están en la incapacidad mental, porque así lo dicen propiamente, es impensable que alguien de prelicenciatura se anime a hacer una propuesta jurídica, una propuesta sociológica, una propuesta psicológica. Eso solo lo pueden hacer los de las maestrías o los de doctorado. Claro que no. Cualquier persona tiene la capacidad intelectual de poder proponer un nuevo conocimiento, de poder proponer una nueva teoría. Pero es ahí donde a veces el estudiante se encuentra con ese problema. Tengo las ideas, tengo la propuesta, tengo una idea interesante, pero la misma facultad a veces me corta las alas. O sea, me dice, no lo puedo hacer. Y entonces, con tal de graduarme, pues ya no lo puedo hacer. Supuestamente lo voy a hacer allá en las maestrías. Pero a veces también llevo con el temor, si no lo pude hacer en la licenciatura, a ver qué va a pasar en las maestrías. Y también a veces en las maestrías también se da ese inconveniente.
Porque aquí ya vienen los famosos roces o celos profesionales, pues, en ese sentido. Lamentablemente hay mucho egoísmo dentro del área de las ciencias, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias numéricas. Muchas de las personas que ya nos graduamos, pues a ustedes los vemos como competencias. O si ustedes ya están graduados, pues no, es que te trae muy buenas ideas y este va a venir a cambiarme el status quo donde estoy propiamente. Es la mentalidad que se tiene de parte de algunos. También otra situación que usted debe de aprender, pues es el uso de la gestación de citas. Hay muchos programas en este sentido que me permiten poder hacer el proceso de la citación de fuentes. Si se acuerdan cuando vimos el tema de Google Académico, yo les mencionaba ahí que cuando ustedes van manejando el material, ustedes lo han leído y regresan a la fuente principal, ahí hay un apartado donde les indica propiamente a través de Google cómo hacer esa citación. Y se recuerdan que vimos o les indicaba que habían 15 estilos de citaciones, pues en sentido. Ahorita está de moda pues el uso de normas APA, es una moda que existe ahora en el área de investigación. Pero no necesita que usted tenga que hacerlo, pues usted puede utilizar, existen 15 estilos de citación propiamente, y además no todas las unidades académicas manejan normas APA, pues en ese sentido. Hay algunas que, las de Chicago, las de Harvard, las MTL o las ISO 9, hay una infinidad propiamente de citaciones, como lo que páginas tradicionales. Lo que importa es que usted cite la fuente, propiamente. Usted indique de dónde obtuvo esos registros, indique dónde obtuvo esas fuentes, y pues para eso utilice algún tipo de software o use algún tipo de plataforma para hacer ese proceso de la citación. Pues, o también utilice referencias, utilice algún tipo de antecedentes, o en este sentido, la citación de trabajos que usted ha manejado, y eso lo vamos a ver más adelante. Algunos utilizan algunos trabajos de investigación para hacerlos dentro de su tesis, pero no indican que son trabajos ya usados o presentados en otra materia, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado también esto del plagio? Pues la comodidad. La comunidad ha pasado a ser algo ya muy natural por parte de algunos estudiantes o profesionales. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Dicen algunos. Para eso tengo internet. O aquella famosa idea de que, como se los dije a principios del curso, y se los vuelvo a recalcar ahora, así como hay plataformas que me detectan el plagio, pues también hay plataformas que me buscan el plagio, pues en ese sentido. O con la tendencia que está ahora de moda, propiamente, pues con inteligencia artificial, en ese sentido. La misma inteligencia artificial me permite hacer muy buenas tesis, en ese sentido. Me permite de alguna forma que a través de la inteligencia se oculte el problema de la piratería, pues en ese sentido. Porque literalmente el software o los algoritmos están haciendo algo creativo, están haciendo algo original que no ha sido abordado o no ha sido hecho por otras personas. Pues digamos, en ese sentido, la inteligencia artificial pues me permite hacer muy buenos trabajos, pues, en ese sentido. Pero no lo hice yo. Es que ese es el problema, que no lo hice yo. Lo hizo, en este caso, el software o lo hizo la computadora, propiamente. Pero vuelvo a repetir, propiamente, algunos, pues, no importa, yo aquí tengo mi tesis, no la detectaron y aquí estoy graduado. Esa es la mentalidad que se tiene, propiamente. También había otro gran problema, la exageración de cantidad de información disponible. Usted puede verlo en internet propiamente. Si utilizamos el Google tradicional o cualquier navegador tradicional, pues usted pone un tema o un problema cualquiera ahí y le salen millones de información. Y hay tanta que nosotros caemos en esa tentación que pensamos de que el catedrático pues no lo va a revisar, o el asesor o el encargado de metodología no va a revisar eso. Es cierto, él no lo va a hacer así trabajo físico. Para eso está la plataforma, pues en ese sentido. Bueno, cuando hay asesores propiamente que se preocupan de que usted vaya a entregar un trabajo de calidad. Porque como decíamos anteriormente, se recuerdan en la sesión número 2, hay 4 tipos de asesores. Se recuerdan el asesor número 1, aquel que nos decía, yo no te voy a complicar la vida, porque a mí tráeme todo, yo aquí te lo voy a firmar propiamente. Y sabemos que ese tipo de asesor pues no nos va a ayudar, ese tipo de asesor nos va a complicar mucho la vida. Pues, pero como decíamos, el tema del plagio ha sido un tema recurrente. Esto viene propiamente, como se los dije, desde que el hombre apareció. Actualmente pues se le ha dado mucha importancia con el uso del Internet, pues a principios de los años 80, 90, a principios del año 2000, propiamente ahora, cuando ya todas las personas pues aprendieron a utilizar Internet, ya ven Internet como un complemento propiamente de sus estudios. O ahora con la situación de la pandemia propiamente que se empezó a utilizar mucho este apartado o este instrumento para la recopilación o la presentación de datos.
Pero aquí, como volvemos a decir en ese sentido, propiamente viene algo que se conoce como honestidad o la deshonestidad, pues en ese sentido, el fraude propiamente, la no integración o propiamente el no dar los reconocimientos a los créditos de otras personas. Si bien, dice bien, es aceptable que usted utilice trabajo de otras personas, eso nadie se lo está diciendo que no lo haga propiamente. O sea, usted puede utilizar cualquier tipo de trabajo, pero como decíamos anteriormente, sepa usar o utilice de una forma correcta el parafraseo o la interpretación, pues, porque hay algunas personas que parafrasean, pero lo que hacen es cambiarle las palabras, nada más, o sea, en ese sentido. En vez de decir, digamos, caso, como lo vimos la semana pasada con el tema de la presentación de resultados, el uso de palabras sinónimas o el uso de palabras antónimas, probablemente, o le dan la orden al procesador de texto, en este caso Word, a través de F7, para que le vayan poniendo algún tipo de palabras distintas, o utilizo algún tipo de plataforma en el cual, pues, agarro un texto, lo subo a esa plataforma y la misma plataforma me lo cambia a otras palabras, pues en ese sentido. Repito, eso ya es parte propiamente del fraude o parte de la integridad académica o del comportamiento no ejemplar que nosotros tengamos respecto a la presentación de eso. Pero dice bien lo que les voy a decir ahorita. Usen Internet, eso no tiene nada malo. Pero también hay algunas personas que dicen propiamente, para evitar el plagio no hay que usar Internet. Para evitar el plagio, ¿se recuerdan ustedes cuando estaban en el nivel de básico, diversificado, había mucho catedrático que les decía, prohibido usar de Internet, y si lo van a usar de Internet, lo pasan o lo hacen a mano. Todo, si lo iba a hacer a mano, estoy copiando algo de Internet en ese sentido, pero no vienen las ideas propias. Y esa es la forma de combatir, que usted dé ideas propias, que se dé nuevos conocimientos. O sea, ¿de qué me sirve hacer un trabajo a mano si todo lo estoy copiando? Me voy a tardar más, pero estoy haciendo el mismo proceso de copiar, pues en ese sentido. Estoy haciendo ese proceso de piratería, pues en ese sentido. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta en ese proceso, pues en ese sentido. Entonces, en sí, como hemos dicho, el plagio es cuando usted se apropia en forma indebida, se apropia de ideas, de obras, de cualquier tipo de material de otras personas y usted las hace pasar por trabajo propio, pues en ese sentido, y no da los reconocimientos. Eso es lo que nos vamos a ver con plagio. Pero también existe otro tipo de plagio, que es en aquel en el cual usted parafrasea los textos, pero no indica la fuente. Por ejemplo, aquí viene propiamente lo que algunos hacen en este sentido de traducciones. Por ejemplo, yo conseguí mi tesis en mandarín, la paso a italiano, de italiano a alemán, de alemán a francés, de francés a inglés y de inglés a español. Pues, supuestamente, pues así voy a ir engañando a las plataformas. Y cuando la misma plataforma, a través de los algoritmos, sabe de dónde es la fuente original, pues en ese sentido. O también cuando nosotros incorporamos trabajos o incorporamos ideas o teorías propiamente de otras personas, pero no indicamos de dónde lo estamos sacando, no indicamos propiamente de dónde viene ese tipo de trabajo, ese tipo de información que estamos haciendo. O a veces sucede que copiamos una pequeña frase, copiamos algún pequeño documento propiamente y nosotros le vamos cambiando o le vamos modificando algunas palabras en el sentido. Recuerda cuando decíamos el uso del diccionario de sinónimos o antónimos, pues, propiamente. O hacemos una especie como de remix. En el sentido. Es que hay algunas personas que creen que la forma de engañar a las plataformas es, pues me consigo 20 tesis, por decirlo de alguna manera, y todas las tesis son parecidas, entre comillas, o son del mismo problema o tema que estoy investigando, y entonces empieza con la tesis 1 a dar un párrafo 1, de la tesis 2 el párrafo 2, de la tesis 3 el párrafo 3, y voy haciendo 20 párrafos de 20 tesis, pues propiamente. Pero si lo va a hacer, pues dice bien como se lo estoy diciendo, si lo va a hacer, pues en ese sentido, por lo menos hay un tipo de conectores, pues en ese sentido. Ahora cuando vemos el tema del marco teórico, sepa conectar los párrafos, pues en ese sentido. Porque hay muchas personas que no hacen eso, pues ni siquiera quieren hacer ese esfuerzo de conectar los párrafos. Quieren todo fácilmente, pues en ese sentido. En ese proceso, pues, probablemente, de lo que se conoce como el remix, que es uno de los tipos de plagio que vamos a ver más adelante, pues en ese sentido. Entonces, es ahí donde se viene el proceso de la gravedad o el proceso del plagio, pues en el sentido. Pero también debemos saber distinguir qué no es plagio, pues en el sentido.
Por ejemplo, plagiar no es cuando usted, de alguna forma, parafrasea, comenta, resume o condensa cualquier tipo de documento ajeno al suyo propiamente, pero después de haber colocado ahí que usted está insertando ese párrafo. Eso es lo que, como dijimos al inicio de la clase, a algunos se les olvida. Ponen muy bien las citas, ponen muy bien de dónde viene ese material, pero después no colocan lo que ustedes interpretan. Existe una regla en el área de metodología, bueno, es una regla no tan estricta, pues, pero es un consejo que se le dice a las personas es, si usted citó una frase o una oración o un párrafo, los siguientes 2 o 3 párrafos, usted tiene que hablar de lo que usted incluyó, pues, por qué usted citó a ese autor o a esos autores propiamente. O sea, explique, dé las razones de por qué está utilizando ese material a través de unos 2 o 3 párrafos propiamente. Y ahí usted está evitando el problema del plagio. O sea, incluyó y entre comillas lo de otro autor propiamente, pero después está dando su aporte. Y eso es lo que interesa, ese nuevo conocimiento propiamente. O a veces resulta que hay personas que hacen esto, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero así adelantarnos un poco, es la improvisación o la falsificación de las fuentes, en ese sentido. O sea, supuestamente me invento la citación, me invento el autor, me invento el libro, me invento la tesis propiamente. Ya solo falta que se invente en la universidad, pues en ese sentido. Pero algunos hasta hacen ese apartado. Pues hay algunos que sí lo hacen, realmente se inventa en la universidad, se pone en una universidad de tal país, por ejemplo, pone universidad bolivariana de Perú, digamos, de Sucre, Perú, en ese sentido, o de Lima, Perú, en ese sentido. O sea, a veces se inventan eso, se inventan el autor. O algunos ponen hasta familiares, propiamente. Yo quiero que aparezca mi mamá, quiero que aparezca mi papá, quiero que aparezcan mis hermanos dentro de mi tesis. Entonces, los voy a poner como autores de algún material que no existe. Entonces, ellos, según propiamente, en ese sentido, pues como no existe, la plataforma no lo va a detectar. Y aquí es donde algunos, propiamente, como decíamos al inicio, pues con el uso de la inteligencia artificial, pero también hay otros que utilizan el famoso Internet oscuro, el Web Deep, propiamente, o sea, utilizar algún tipo de internet que la mayoría no lo conocemos propiamente en el sentido, algunos ahorita primera vez que escuchan el Deep Web propiamente, en el sentido, ustedes pueden ingresar a cualquier navegador, escriban Deep Web ahí y les va a aparecer otro tipo de internet, donde ahí está permitido todo, pues en ese sentido, y ahí pues, usted puede encontrar muy buenos trabajos, pues en ese sentido, trabajo para poder hacer el proceso que usted necesite. Repetimos, lo de la calidad pues es muy aparte, pues en ese sentido. Pues vamos a ver los diferentes tipos de plagios que se cometen a la hora de presentar el tipo de material, pues en ese sentido. Vamos a ver propiamente cómo algunos o algunas utilizan algún plagio propiamente en forma intencionada o a veces lo usan en forma a veces de desconocimiento, pues, pero ahora ya lo sabemos que al hacer ese proceso estamos cometiendo algún tipo de plagio. Pues, por ejemplo, tenemos el famoso autoplagio. Esto para algunos es desconocido, pues, en ese sentido. El autoplagio es cuando usted presenta como trabajo original algo que usted ha presentado en otras clases o en otros cursos. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, usted está trabajando su tesis propiamente y usted tiene guardados sus trabajos que ha investigado en determinados cursos o los famosos trabajos grupales, en el sentido, trabajos de grupo, que alguien se quedó con ese trabajo grupal propiamente, en ese sentido, y usted lo presenta como que usted es el autor de ese material. Algunos dicen, sí, yo soy el autor, sí, usted es el autor, pero también habían otros compañeros, en ese sentido, y usted debe darle el reconocimiento a estos otros compañeros. O si usted es el autor de ese trabajo, pues debe indicar que ya lo utilizó en determinado curso. Estoy haciendo mi tesis de Derecho Laboral, pues hubo en algún trabajo de investigación en el curso de Derecho Laboral o en el curso de Derecho Penal propiamente, y ahí utilicé ese trabajo, pues, sentido. Ese es el famoso autoplagio, pues, en ese sentido, donde me apropio propiamente de trabajos o me apropio o lo que se conoce como la famosa duplicación, en un sentido, o el famoso también como se conoce también como la clonación, en un sentido. O sea, hago dobles o 3 trabajos de algo que ya he presentado, pues en un sentido. O a veces en ese sentido, por ejemplo, se recuerdan que lo vimos en la sesión número 2, cuando utilicemos las fuentes terciarias, si vamos a utilizar nuestro cuaderno o vamos a utilizar el cuaderno de otra persona, recuerdan que lo decíamos, a veces hay compañeros que cuando uno les revisa su cuaderno o uno está viendo el cuaderno de ese compañero, como que fueran cámaras de video o fueran fotocopiadoras, tienen todo lo que el licenciado decía.
Pero si nosotros repetimos tu cuaderno propiamente y fotocopiamos ese cuaderno y presentamos esos apartados propiamente dentro de nuestra tesis, pero no le damos los reconocimientos ni al catedrático que dio esa clase, ni al compañero que recopiló esa información. Pero pues tenemos propiamente lo que es en sí el plagio completo. El plagio completo es propiamente cuando, en este caso, muchas personas, es que aquí hay algunos, es como dice el dicho, de toda una viña del Señor, es que hay algunos que ni siquiera saben plagiar, en ese sentido, ni siquiera saben piratear, pues, se recuerdan, lo vimos en la sesión número 2. Empezaron desde donde dice universidad, propiamente, copiaron todo hasta el punto final. Si usted lo va a hacer, como les decía cuando vimos esa clase, si lo va a hacer, ahí por lo menos ahí se da cuenta quién es el autor, pues, porque algunos piratean las tesis del decano, del director de la escuela, plagian las tesis del encargado de metodología o plagian la tesis del mismo asesor, pues en ese sentido. Entonces, por lo menos usted, si va a hacer eso, pues por lo menos vea quién es el autor, pues en ese sentido. Haga siquiera ese pequeño esfuerzo, pues en ese sentido, porque algunos se les no me van a detectar. Y, o si va a utilizar alguna tesis de su facultad propiamente, pues que no sea de alguien conocido dentro de la misma facultad, pues en ese sentido. Puede ser algún catedrático propiamente, o puede ser de algunos compañeros que se han graduado anteriormente, pues en ese sentido. Entonces, hay que saber manejar propiamente ese plagio directo, pues, o ese plagio completo, perdón, en el cual pues las personas utilizan propiamente el material de otras personas. Luego tenemos, por ejemplo, lo que decíamos, los datos falsos, propiamente, o las falsas citas, en ese sentido. Es cuando nos inventamos los datos, propiamente. Nos inventamos el material, en ese sentido. Porque según eso, así no, la plataforma no lo va a detectar, pues, en ese sentido. Es que, hay algunos que hacen esto, y se ven cómo algunos se complican la vida. Copian algo de una tesis, pues, en ese sentido. Y pues no ponen la cita original, sino que ponen, como decíamos anteriormente, el nombre de algún familiar, o se inventan el nombre de la persona, o se inventan el nombre del libro. Pero la plataforma, a través de los algoritmos, va a detectar propiamente de dónde viene ese tipo de material, de dónde viene propiamente esa autoría inexacta, que es lo que se conoce propiamente. Luego, pues viene la famosa colusión. La colusión es cuando usted propiamente se aprovecha, como decíamos anteriormente, de trabajos grupales, o se aprovecha, por ejemplo, en este caso, hay algunas personas, ya vuelvo a repetir la ética que tiene cada quien, pero por ejemplo, hay personas que les gusta mucho, están haciendo su tesis y asisten mucho a cursos o a conferencias, o cuando están en una clase propiamente con un catedrático, indebidamente sacan una cámara de video o sacan una grabadora y graban propiamente todo lo que el catedrático estaba diciendo. Usted, por respeto, por educación, por protocolo, por diplomacia, pues le debe decir al licenciado, disculpe, me permite poder grabar la clase para poder tener un respaldo propiamente y poder utilizarlo más adelante, siempre haciendo la citación correspondiente. Pues el licenciado le va a dar dos respuestas, le va a decir, claro que sí, no hay ningún problema, o le va a decir, no, porque este es trabajo mío propiamente. Usted debe de respetar ese derecho. Aquí lo podemos ver, propiamente, aquí hay dos formas que se están utilizando actualmente, yo no sé quiénes lo están haciendo, pues en ese sentido dice bien, pero yo aquí, escuchen bien, yo estoy cediendo los derechos de estas clases, de estas 10 o 11 clases que hemos tenido en este curso. Usted lo puede ver a través del canal de YouTube. Usted de alguna forma puede utilizar ese tipo de material. Yo estoy cediendo los derechos, no hay ningún tipo de problema en ese sentido, en ese apartado, pero hay algunos que no. Sencillamente, ahorita con la clase que estamos teniendo, o con las clases que ustedes han tenido en los últimos 3 años, con el uso de las plataformas, pues tienen una cámara de video propiamente, o el mismo catedrático hace ese proceso de grabar y la sube al Drive propiamente del curso, y ahí usted se aprovecha de ese material. O ahora con el uso de la inteligencia artificial, hay programas que yo puedo tener el enlace de YouTube propiamente, utilizo la inteligencia artificial, le copio propiamente el enlace de YouTube y la inteligencia artificial me lo vuelve texto. En los videos, en ese sentido. Ahí ya solo dependerá de mí, propiamente ir cambiando en algunas palabras, en sentido. O sea, puedo tener una grabación, puedo tener un curso propiamente
en YouTube, ahí sí, ahí hay un problema con las plataformas. Y eso lamentablemente algunas universidades no se han dado cuenta de eso. No han actualizado las plataformas, pues en ese sentido. En este caso, pues no es un libro, no es un documento en ese sentido. Y entonces la inteligencia artificial hace ese proceso, lo convierte a texto y está el documento en internet, pero no está, de alguna forma, no aparece dentro de las plataformas. Y eso es propiamente el aspecto de la colusión. Y luego pues, está el proceso de la suplantación, que es en este caso, pues comprar o mandar a hacer tesis en el sentido. O sea, yo no quiero hacer mi tesis, voy a contratar a alguien que me la haga propiamente, y si lo va a hacer, pues en ese sentido, pues ahí le revisa el trabajo a esta persona, pues porque algunos ya quieren hasta que vaya esta persona a hacer el punto de tesis, que esta persona vaya a reunirse con el asesor propiamente, que esta persona haga el trabajo de campo y que esta persona ya falta que haga hasta el examen público. O sea, hay ciertas cosas que ustedes tienen que manejar o ciertos procesos que ustedes deben de aprender. Hay otros tipos de mosaico, como se llama el tipo clonación, es en el cual pues usted propiamente agarra un documento de otra persona y lo copia textual, o usted agarra sus propios trabajos en un sentido, o trabajos grupales, y usted los hace pasar propiamente en ese sentido. Tenemos el tipo de plagio, el famoso copiar, pegar, imprimir. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban en básico? Yo sé que hacían eso en básico propiamente, en ese sentido, porque allá los catedráticos propiamente no nos corregían eso. ¿Se recuerdan? Hay muchos, o ustedes conocieron a algunos estudiantes que se metían a Google, por ejemplo, el tipo Google tradicional, hacían el proceso de copiar, lo pegaban a Word y ni siquiera le quitaban el hipervínculo, pues en ese sentido. O en algunas páginas de internet que podemos copiar, en las páginas que no nos permiten, pero cuando lo copiamos y lo pegamos en Word, después aparece la frase documento tomado de tal página, pues en sentido. O sea, por lo menos quitemos el hipervínculo, pues ahí creo que no sea tan complicado hacer ese proceso. Pero algunos solo copiar, pegar, imprimir, encuadernar o ponerlo en un folder y presentarlo, pues. Y lamentablemente, pues algunos catedráticos ni se dan cuenta de ese sentido, pues, ni se dan cuenta de ese proceso, pues, el famoso copiado o pegado, o lo que se le conoce como la búsqueda y reemplazo, lo que decíamos anteriormente. Agarro una plataforma, hay algunas plataformas que hay que pagarlas en ese sentido. Por ejemplo, hay plataformas que dicen la cantidad de dinero que ustedes van a gastar, pero eso ya depende de cómo usted lo quiera trabajar. Pues hay plataformas que me pueden cobrar $50. Entonces puedo agarrar un documento, una tesis completa, la subo a esa plataforma y la plataforma pues me la convierte o me la traslada a otro tipo de palabras, pues en ese sentido. Y pues ya pagué en ese sentido a través de los $50 y pues ya tengo una tesis en ese sentido. O como decimos ahora, pues con el uso de la inteligencia artificial. Ahí pues solo le doy las instrucciones al algoritmo, o le doy las instrucciones al software, y al software pues ya me hará la tesis, pues, pero volvemos al aspecto de la ética, pues en ese sentido. Y luego comenzamos el aspecto del remix, propiamente el plagio mosaico, como se conoce. Es propiamente donde, ese es el más fácil de detectar, en ese sentido. Ese es el tipo de plagio más fácil de poder hacerlo. Porque, hay algunas personas, vean lo complicado que se hacen algunos, probablemente. Algunas personas, en este sentido, propiamente, se van al área de, no utilizan, es que aquí, por ejemplo, aquí les puedo dar un tip que ustedes podrían usar en este sentido. Si ustedes van a piratear algo, pues no se vayan a tesis, no se vayan a libros en ese sentido, porque eso es más fácil de detectar en ese sentido. Hay algunas personas que cuando plagian se van a las hemerotecas, se van propiamente a lo que serían las revistas y utilizar algún tipo de revista no tan reciente, pues, porque esas revistas actuales, esas revistas que usted maneja actualmente, pues algunas sí tienen páginas o están publicadas en internet, pero hay otras revistas propiamente o algún tipo de material de fuentes, en este caso hemerográficas, que están en las bibliotecas y se va, la gente las consulta y las copia. Esas no aparecen en internet, pues en ese sentido. Y ahí es más difícil de detectar propiamente el plagio. Pero hay algunos que cuando hacen el remix propiamente se quedan solo en libros o en tesis propiamente. Y todo eso ha sido subido o ya ha sido escaneado propiamente por las bibliotecas y pues se ha detectado propiamente y es más fácil de hacer ese proceso. O sea, si usted lo va a hahacer, váyase a las revistas, váyase a cualquier tipo de material, pero que usted, por lo menos, aunque sea, vea que no esté publicado pues, en esos apartados.
Pues luego bien, como decíamos, el remix, como decíamos anteriormente, es cuando usted utiliza dos, tres, cuatro, cinco tesis propiamente y empieza a unir los párrafos en ese sentido, o empieza a unir varias tesis. Pues, vea lo complicado que hace a veces el mismo estudiante. Ese esfuerzo de hacer ese proceso de remix, mejor lo deberían de usted invertir en hacer una buena tesis. Pues pero algunos consideran que así es más rápido, pues en ese sentido. Pues luego viene, lo decíamos, el híbrido propiamente. En este caso, el híbrido es cuando usted, de alguna forma, intencionado o no intencionado, propiamente plagia o se apropia de algún tipo de material, a veces por negligencia o por error, propiamente, error involuntario. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, lo que estábamos diciendo anteriormente con el tema del autoplagio, pues, en ese sentido. Usted sabe ahora que cualquier tipo de trabajo que usted haya presentado en sus cursos, propiamente, o los cuadernos de sus compañeros o el cuaderno de usted, usted debe hacer la citación. Hay algunas personas que, porque aquí también a veces hay algunos malos asesores que dicen lo siguiente: yo no le voy a permitir que usted ponga su cuaderno, o yo no le voy a permitir que usted ponga las fotocopias del curso, propiamente, en ese sentido. Y vean, a veces la misma universidad o el mismo catedrático comentan la famosa piratería. Yo entiendo y comprendo que adquirir un libro, pues el libro original es caro, pues en ese sentido. Es de alguna forma honoroso el comprar ese libro. Pero hay algunos que fotocopian propiamente el material, hacen una recopilación y la ponen como memorias del curso. Y a veces hay catedráticos que venden esas fotocopias, pues en ese sentido. Catedráticos que hacen esa recopilación de distinto material y no indican de dónde sacaron esa fuente y lo vuelven obligatorio, pues en el sentido. Bueno, jóvenes, aquí está, este es el compendio de material que vamos a utilizar en el curso y está ya con doña Chonita en el primer nivel en la fotocopiadora y tiene un precio de 100 quetzales, pues una cantidad. O sea, el mismo catedrático está fomentando esa situación. O a veces hay catedráticos en ese sentido que propiamente ponen su libro, propiamente. Es cierto, le ha costado al catedrático hacer ese libro y eso no tiene nada de malo, pues en ese sentido. Pero hay algunas personas que utilizan ese material como propiamente fuente de consulta y no dan los créditos correspondientes en ese sentido. Entonces, también tenemos el tipo de plagio llamado mosaico o mashup, propiamente. El mosaico es cuando usted propiamente utiliza algún tipo de plagio de retazos, en ese sentido. Es parecido al remix, solo que aquí la característica es lo siguiente. Usted hace una recopilación propiamente de distintos trabajos, de distintas fuentes de consulta, en ese sentido, la pasa por una plataforma y para que le cambie algunas palabras, le cambie algún significado propiamente y luego a usted la hace pasar como autor propio, pues en ese sentido. O en el uso indebido de fotografías, o el uso indebido de GIF, o el uso indebido de los famosos memes, pues en ese sentido, en el cual, pues, eso no tiene nada de malo, pues utilizar memes o utilizar GIF dentro del proceso de trabajo, pero hay que indicar la fuente, propiamente de dónde viene. En ese sentido. También aquí algunas personas cuando hacen el famoso mosaico o mashup, propiamente utilizan algún manuscrito, le hacen algunos cambios sustanciales y propiamente lo que hacen es, en este caso, presentárselo a su asesor, propiamente el asesor le va a hacer algún tipo, a veces el asesor, aquel que no se da cuenta de eso, lo hace a veces de buena intención, propiamente le corrige a usted y usted presenta esas correcciones y las presenta ya como el documento oficial. Pero el asesor a veces no se dio cuenta que lo utilizaron pues en ese sentido, en ese proceso. También está el error 404, en ese sentido. Este error 404 es cuando, como repito, hay personas que se inventan las páginas de Internet en ese sentido. Se inventan las cuentas electrónicas en ese sentido. De alguna forma se apropian propiamente de un material que no existe. Entonces, cuando la plataforma busca esa fuente propiamente o va a buscar ese tipo de citación, pues le va a aparecer en el error en la computadora o en el navegador, página no existente, pues en el sentido, o le va a aparecer el error propiamente. O también hay otro tipo de plagio que es el error RSS, el que están viendo ustedes en ese sentido, en el cual el error SS propiamente es cuando usted de alguna forma utiliza algún tipo de material propiamente
lo pasa como que fuera autor de usted, pero lo que usted va a hacer en ese sentido es lo siguiente, usted de alguna forma va a presentarlo o va a hacer un envío doble. ¿Qué significa esto? El error ese es cuando usted de alguna forma utiliza algún trabajo, lo compara con otra fuente, con otro trabajo parecido propiamente, y usted a través del uso de algún tipo de software une los dos trabajos en ese sentido. Lo que les decía, hay personas que asisten, ahora todo es fácil, pues en el sentido de participar en diferentes conferencias. Entonces yo grabo la conferencia, digamos, de determinado curso, o determinado clase que me dieron, y esa persona nos dio, digamos, dio esa clase o esa conferencia en la San Carlos, pues, pero este mismo licenciado va a dar la misma clase en la Francisco Marroquín. Entonces, utilizo las dos fuentes y a través de la inteligencia, a través del software, pues uno a las dos conferencias y saco algo nuevo, en ese sentido. O sea, están haciendo esa especie de unión de los trabajos, pero no se le da el crédito propiamente a las personas. O lo que decíamos anteriormente, pues, uno videos, la famosa edición de videos, pues en ese sentido, en el cual, a través, como decía, a través de la inteligencia artificial, uno los dos videos y la misma inteligencia me saca un texto de los dos documentos. O sea, pongo los dos enlaces propiamente y ahí, dicen, ahora con la inteligencia artificial, pues en 20 o 30 segundos me puedo crear una tesis de 150 páginas, pues en el sentido. Ahí viene el proceso de la aceptación o de propiamente de la moralidad que se tiene. O la reutilización, que es otro método que se utiliza. La reutilización es cuando usted va clasificando o usted va haciendo el proceso de copiar, pegar, lo pasa a otro idioma y de ese idioma lo reconvierte al idioma original. O sea, tengo algo en español, lo copié, lo paso a inglés y de inglés a francés, de francés a inglés y de inglés a español, en ese sentido. O sea, estoy utilizando ese tipo de material. Aquí ya vendría, por lo menos si va a hacer eso, pues ahí se fija bien que la traducción pues esté bien, pues en ese sentido, que sea una traducción fiable, pues en ese sentido, porque algunos ni siquiera hacen ese esfuerzo, pues en ese sentido. O sea, solo le dan la orden de inglés a francés, de francés a inglés y de inglés a español, y cuando uno compara, pues son dos trabajos distintos. Eso no hay ningún, sí, estoy utilizando de distintas formas de presentación, pero no hay una secuencia, no hay un proceso propiamente lógico a la hora de hacer ese tipo de presentación. Como repito, esto ya depende propiamente de la mentalidad que cada quien tenga de cómo hacer ese proceso. En muchos casos se da, por ejemplo, la famosa compraventa o el trueque de trabajo. Usted conoce algunas páginas propiamente donde usted entra a internet, en esas páginas probablemente encuentra el material que usted supuestamente va a utilizar, le permiten tener una vista preliminar de ese trabajo, si a usted le llama la atención, pues usted le da el proceso de descargar. Pero para poder descargarlo completo, usted tiene que subir otro trabajo. Y entonces, ahí es donde viene el problema. Entonces, bueno, yo tengo que subir otro trabajo, entonces me meto a otra página y en ese sentido me bajo cualquier trabajo, ni siquiera le doy, o sea, pongo cualquier tema por ahí. En este sentido, también estoy haciendo un tema de derecho y hago un tema de ingeniería y lo subo a esta página y lo intercambio. En ese sentido, es ahí donde se viene el proceso de trueque, o sea, dame algo a cambio de lo que te estoy presentando, pues en ese sentido, en ese apartado. Hay muchas páginas que manejan eso, pues obviamente, Rincón del Vago, monografías.com, pues utilizan esa expresión. Hay otra página ahí que se me va a poner el nombre, en donde usted tiene que hacer un intercambio propiamente. O algunas personas, ojo en este sentido, por ejemplo, en el famoso tema de la suplantación, propiamente las presentaciones de PowerPoint, en ese sentido. El catedrático o el compañero propiamente que dio la conferencia o que dio la clase o el licenciado que dio ese curso propiamente utiliza su presentación de PowerPoint y algunos, todo lo hemos hecho, propiamente sacamos nuestro teléfono celular y le sacamos el famoso screen o le sacamos la fotografía de esa presentación, pues en ese sentido. Se recuerdan en la clase número 2, yo les decía, si yo revisara los teléfonos de ustedes, mucha esa información que ustedes tienen en su teléfono, pues de hace 4 o 5 años, y uno dice, miren, me podría explicar ese mapa conceptual que tiene ahí, ni siquiera me recuerdo de qué curso era, pues, ¿para qué lo tengo? Pues en ese sentido, está ocupando espacio en mi teléfono, pero es un teléfono, usted sabe cómo lo va a manejar. Pero hay muchas personas que se apropian de esas presentaciones de PowerPoint o esos documentos de PDF. Ahora, recuérdense que
todo el material que se comparte. Antes se decía ya con la fotocopiadora está el trabajo que hicimos. Ahora se sube al Drive propiamente y no se le pone algún tipo de contraseña o algún tipo de propiamente de dónde viene la fuente que estamos utilizando en ese sentido, pues, en ese apartado, en ese sentido. También hay que manejar algo que es muy importante en ese sentido. Permítanme un momentito. En este caso es, por ejemplo, si usted va a utilizar diferentes tarifas para el pago, permítanme un momentito. Mil disculpas por la interrupción, mil disculpas. Cuando mencionábamos el tema de las tarifas, propiamente hay plataformas que a las cuales yo puedo pagar propiamente y en el cual ellos van a hacer un tipo de presentación. Aquí vendríamos con la famosa garantía propiamente. Le vamos a exigir a esa plataforma pues que realmente nos oculte ese tipo de plagio, que no nos lo puedan detectar. Claro, aquí depende mucho de la actualización de la plataforma de la facultad o de la escuela, probablemente. Lamentablemente, muchas universidades utilizan esas plataformas, pero no las actualizan. O sea, solo hacen el proceso de decir al estudiante que va a pasar por determinada plataforma para detectar el plagio, pero tienen una plataforma de hace 10, 15 años, pues ejecutivo. Hay muchas facultades o muchas universidades que hacen ese proceso para evitar costos, pues ejecutivo. Y volvemos al proceso que se nos al inicio, cuando se quiere sacar determinada cantidad de profesionales, pues en el sentido. O la famosa venta de títulos, lo que decíamos. Hay algunos profesionales que no llegan a cursar esa carrera propiamente y llegan con determinada universidad. Aquí incluyo a las 14 propiamente, llegan con esa propuesta en ese sentido y en este caso el secretario, el decano o la persona encargada pues hace ese proceso de que usted haya supuestamente llevado esa carrera, pues en sentido. O sencillamente pues se inventan unas sus carreras unos títulos que uno dice, ¿y esta qué onda? Pues en ese sentido, pues parece como que fueran de la NASA, pues en ese sentido, pero usted logró tener una maestría o un doctorado en ese sentido. Ese es un tema que lamentablemente sucede mucho en Guatemala, pues en determinados momentos. ¿Cuáles son las páginas que se recuerdan cuando vimos el tema de las fuentes bibliográficas? ¿Se recuerdan? Yo les aconsejaba qué tipo de dominios son los que ustedes deben de aprender para poder hacer bien su tesis. Y les recordaba también qué dominios son los que no deben de utilizar. ¿Se recuerdan? Les ponía que los dominios que no se utilizan son los que terminan en .com. Rincón del Vago, Alixos o monografías.com o Wikipedia, pues en ese sentido. Hay muchas personas que hacen las tesis utilizando Wikipedia en ese sentido. Sabemos que eso no es válido, pues, pero algunos por desconocimiento o por mala intención lo hacen, pues en ese sentido. Como también, como les digo, hay a veces que hay asesores o encargados de metodología, lamentablemente eso, bueno, incluye las 14 universidades, caen en la especie de impunidad o de soborno, pues en sentido, no utilizan la plataforma, en sentido, lograron llegarles a determinado precio, como se dice aquí en Guatemala, pues todos tenemos un precio, suena feo, pero la verdad, pues todos tenemos algún precio, y cuando alguien nos llega con determinada cantidad, y pues dice, no lo va a pasar por la plataforma, y va a ir el proceso de aprobación de la tesis, pues en ese sentido. Eso lamentablemente sucede. ¿Por qué el alumno, sí, sencillamente, por qué el alumno le gusta hacer ese tipo de plagio, pues en sentido? En ese apartado. Primero porque lo ve por el aspecto de las notas. Recuerden que lo decíamos propiamente hace unos 15 días, Guatemala es uno de los pocos países del mundo que todavía se maneja la graduación o se maneja propiamente la aprobación de un curso por una nota. O sea, un 100 o un 80 o un 61 me indica que aprobé ese curso, pero no sabemos si realmente aprendimos o no. O sea, ¿de qué me sirve sacar un 100 si saqué chivo en ese examen? ¿O de qué me sirve sacar un 100 si de todos modos
apruebo, y el otro que sacó 61 también aprobó, pues en el sentido. Entonces, la nota propiamente es lo que ocasiona que algunos estudiantes hagan ese proceso de hacer el plagio. Otros, pues el tema de la ética, lo que decíamos. A mí me vale, con tal de que yo lo que quiero es graduarme, y si para eso tengo que plagiar, pues lo plagio, y si para eso tengo que comprar mentalidades, o tengo que comprar puntos de vista de otra persona, de mi asesor, del ingeniero de metodología, del revisor, pues lo hago. ¿Verdad? Ahí es, repito, como usted ve la tesis. Algunos lo ven como un desafío, una forma de enfrentarse a la autoridad. Ah, pues chica, yo no sé que yo voy a hacer un tesis y no me la van a detectar, que no me van a cachar de que yo la pirateé. Ya lo ven propiamente como un trabajo, ya lo ven como un gran esfuerzo. Ese esfuerzo de hacer ese proceso mejor inviértalo en hacer una tesis de calidad, pues, pero algunos lo ven como ese desafío. Otros por pereza. ¿Ya para qué me voy a complicar la vida? Aquí está más fácil todo ese proceso, entonces no lo voy a hacer así como es debido. Y vuelvo a repetir, como usted ve la tesis, solo como un requisito, o usted ve la tesis como una inversión. Otros lo ven como el famoso mimetismo. Si otros compañeros lo han hecho, ¿por qué yo no? En sentido. Si otros compañeros han hecho así las tesis, yo también lo voy a hacer. Y aquí se podría volver esto una especie como derecho consuetudinario, por decirlo de alguna manera. Porque si otros lo han hecho y no les han dicho nada, pues ahorita yo sé que han hecho ese tipo de trabajo, pues yo digo, mira, hay un par de tesis que también lo hicieron así, ¿por qué ellos no le hicieron nada? Pues en el sentido. Entonces empezamos ya un poco como el chantaje propiamente al asesor o al encargado de metodología, pero también hay que saber cómo hacerlo pues en ese proceso, en ese sentido. O sea, si otros lo hacen, no significa que yo lo voy a hacer también, pues, o sea, si otro se puede tirar el puente Belice para graduarme, yo no me voy a tirar el puente Belice, pues, tengo que tener creatividad, tengo que tener un criterio propio, pues, en el tiro. Y pues los falsos valores, propiamente. Se ve el plagio como algo, como cool, propiamente, se ve como una moda, propiamente. O sea, dice bien cómo lo he dicho yo, en ese sentido. Bueno, me parece que está grabada la clase, pues, en el tiro. Dice, yo no estoy motivando al plagio, pues, y de como lo estoy diciendo, yo no estoy motivando al plagio, pero si va a plagiar, sepa hacerlo, pues, en ese sentido, sepa cómo hacer ese proceso de plagio, pues, en ese sentido. Es que algunos lo quieren fácil, probablemente. Sepa hacer ese proceso, sepa presentar bien algo que está plagiado, pero que demuestre que es de usted, pues, en ese sentido. O sea, hagan esfuerzo pues, en ese sentido, en ese proceso. Pero algunos quieren hacer el proceso de plagiar y ni siquiera hacen un trabajo por querer ocultar ese proceso. También aquí viene propiamente características ya personales de por qué algunos estudiantes también lo hacen. Algunos lo hacen, por ejemplo, porque no tienen tiempo o no tienen ganas de hacerlo. O sea, yo no tengo tiempo para hacer la tesis o no tengo ganas para hacer la tesis. Y por eso contrato a alguien. Y por eso le digo a alguien que me la haga pues, en ese proceso. Bueno, lo que decíamos, la bibliografía engorrosa, en ese sentido. La bibliografía engorrosa es propiamente donde algunas personas creen que mientras más bibliografía o más citas tenga la tesis o el trabajo que esté presentando, significa que me llevó más tiempo de hacerlo y que no hice tanta piratería. O sea, hay algunos que tienen esa idea de que voy a poner 300 libros o 300 bibliografías propiamente, y eso significa que es un trabajo de calidad, porque tiene 300 libros. Saber cuántos leyó o cuántos de esos 300 utilizó. A veces solo utilizó uno propiamente, y los otros 299 nada que ver pues, en ese sentido. Pero también viene el plagio ocasionado propiamente por aspectos de creencia en ese sentido, por parte del alumnado. O sea, la creencia de que eso no es malo. Yo no sabía que era malo plagiar. Yo no sabía que era un delito en ese sentido. Lo que hacemos al inicio de la clase, alegamos ignorancia ante la ley. No podemos alegar en ese sentido. El plagio está penado. El plagio le puede ocasionar a usted 4 tipos de sanciones. 1, una llamada de atención propiamente. 2, una suspensión por un tiempo de 6 meses a 1 año por la tesis propiamente en ese sentido.
3, la anulación completa de la tesis. 4, la suspensión de la matrícula. Bueno, perdón, son 5 sanciones. 4 es la suspensión de la matrícula, en ese sentido, o sea, lo expulsan de la universidad propiamente. Y 5, las sanciones penales, en ese sentido. Usted por querer graduarse, pues se va a meter a problemas con el Ministerio Público o con esa persona que le va a presentar algún tipo de algún tipo de acusación de apropiación indebida, pues, señor Tito. Y hay algunos que, hay mucha gente que tiene la idea de que las tesis no sirven para nada, que la tesis es propiamente un formalismo o un requisito o un tipo de ganancia por parte de algunas universidades. Y sencillamente dicen, es que la tesis no sirve para nada, solo darle un dolor de cabeza al estudiante. Es cierto, a veces sí sucede eso, que a veces las tesis se vuelven muy conflictivas, muy burocráticas, muy administrativas, pues. Pero la idea de la tesis es que usted cree un nuevo conocimiento, que usted dé un nuevo aporte, pues, en el sentido, que ese conocimiento vuelva relevante, pues, en ese sentido. O también algunos ven lo siguiente: como está publicado en Internet, pues es dominio de todos. O sea, manejan esa idea, que yo subo cualquier material y es de cualquiera, en ese sentido. No, en ese sentido. Usted puede subir su material, o en este caso, como se fuera cuando vimos en un académico, las bibliotecas o los centros de documentación van a subir su tesis, se la van a presentar ante la comunidad científica, pero eso no le da derecho a que a otro utilice su tesis. Solo usted puede, como dijimos al inicio de la clase, sacar algún tipo de provecho, algún tipo de beneficio económico o profesional con su trabajo, pues, en el tío, solo usted. Claro, eso es muy idealista. Sabemos que en la realidad es completamente distinto. Ahora, ¿cómo se da el tema del plagio por los docentes? Ya vimos cómo el estudiante lo ocasiona o lo provoca, pues, pero a veces propiamente el docente también y la universidad lo va provocando, pues, en el tiempo. Por ejemplo, una de las excusas que se tiene por parte de algunos catedráticos que saben que están pirateando los trabajos, pero ellos lo dicen de lo siguiente: es que es mucho trabajo lo que tengo que revisar. Pues para eso le están pagando, pues, en un sentido. El ser docente, el ser catedrático, pues aquí ya los aspectos de vocación. Claro, estoy siendo muy idealista, pues, en sentido. Ese deseo de querer enseñarle a alguien y querer indicar lo bueno y lo malo que esta persona está haciendo. Claro, yo entiendo, y eso de alguna forma uno como docente comprende eso, de que tengo un salón de 150 alumnos, pues tengo que revisar los 150 trabajos, pues, en un sentido. Pero tengo otras actividades, tengo otros trabajos, pues, en ese sentido. Entonces, algunos por pereza, no, ya yo no me voy a poner a revisar 150. Aquel famoso estereotipo que existe en las universidades, de que pido 150, tengo los 150 trabajos y te los tiro al aire y agarro un trabajo por ahí y lo reviso y lo leo detenidamente. Y los otros 149 ya solo lo ojeo o le voy poniendo un chequecito. Dice que lo leí, pues, en ese sentido. O en este caso, hay algunos profesionales malintencionados que dicen, es que no tengo tiempo. No es mi obligación tampoco. A mí me están pagando por dar clases, no por calificar. Esa es la mentalidad que tienen algunos, precisamente. Y es donde, como hemos visto, algunos catedráticos que no leen los trabajos, en el sentido. O algunos que propiamente utilizan la escasa valoración, o sea, una nota media, pues, en el sentido. Hay muchos catedráticos, como decíamos anteriormente, pues piden 100 trabajos, pues, de alguna manera, y se van o solo van a revisar aquellos trabajos que uno sabe que esta persona lo está haciendo bien, pues, en ese sentido. Y nosotros dicen, este trabajo nada que ver, este trabajo, ya sé que está pirateado, pues, ¿para qué me voy a complicar la vida en estar revisándolo, pues, en sentido? Y entonces le ponen felicitaciones, se le pone excelente trabajo, y el estudiante se la cree que es un trabajo de calidad, pues, en ese sentido. O a veces los mismos catedráticos que le dicen a uno, no, hombre, no cite, sáquenlo donde sea. Se recuerdan, lo vimos en la clase número 2. Trabajo de investigación, la próxima semana, la independencia de Guatemala. ¿De dónde, licenciado? ¿De dónde sea usted, hombre? Busque cualquier tipo de material. Con nuestras propias palabras. No, hombre, cópienlo. O sea, los mismos licenciados no fomentan ese proceso del plagio, pues, sentido. Hay algunos otros catedráticos que hacen esto, por ejemplo. Claro, aquí vendría un poco la chispa del catedrático, pues, en ese tiempo. Hay algunos catedráticos que, por ejemplo, tienen un salón de 150. Y miren, hay catedráticos que, con tal de no complicarse, entre comillas, la vida propiamente,
El grupo es de 150, pues hacen dos grupos de 75. El grupo 1 del 75, el grupo 2 del 76 al 150. Y les ponen temas distintos. Y ahí pues están haciendo el proceso de no leer 150, sino que ahora solo voy a leer 2 trabajos, pues en ese sentido. Y usted sabe que dentro de cualquier grupo, imagínense, si en un grupo de 2, de 3, de 5 no se ponen de acuerdo, ahora imagínense un grupo de 75 personas. Pues hay muchos catedráticos que así lo hacen propiamente, en grupos, o ahora propiamente con el uso de las plataformas, en el sentido, las nuevas plataformas Zoom o Meet o Team propiamente permite crear grupos al azar, pues en ese sentido. Y ahí ustedes presentan cualquier tipo de material y ustedes ya cumplieron ese proceso. Pero el catedrático no verifica que realmente ustedes lo hayan hecho, sino que alguno pudo haberse conectado a internet y bajar algún tipo de material, pues en ese sentido. Hay otros que utilizando ahora, por ejemplo, aquí vendría un poco de lo de nivel medio, por ejemplo, los que son de pedagogía. Lamentablemente, pues hay mucho catedrático que hace esto, en el sentido, tanto a nivel básico como diversificado. Malinterpretan lo que es el currículo nacional base, lo que es el proceso de competencias. O sea, lo que hacen es dejar proyectos propiamente. Pero el proyecto no lo verifican, el proyecto no le dan un seguimiento. Hay algunos colegios aquí en Guatemala, algunos muy buenos colegios, que creo que aquí algunos cuando sacaron su carrera, propiamente empezaban a hacer un trabajo desde cuarto, en este caso cuarto perito, o dependiendo de la carrera, o cuarto secretariado, y tenían que continuarlo en cuarto, quinto y sexto, propiamente. Y al final, el proceso de graduación, pues era pues, propiamente el trabajo o el resultado final del proyecto, pues, pero se les llevaba una secuencia, pues, en ese estilo. Eso es cuando en algunos colegios o el catedrático hace ese proceso, pues, o el catedrático le nace hacer eso, o el colegio le permite, porque también hay, lamentablemente, así como hay colegios buenos, hay colegios malos que no les interesa la calidad del estudiante, sino que la cantidad. Yo quiero tener 200 alumnos y que todos se gradúen porque todos me van a pagar el examen de graduación o todos me van a pagar la mensualidad, pues, en sentido, la venta de títulos, como decíamos en ese sentido. Y es ahí donde viene el proceso de la masificación de aulas, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como catedrático? Tengo 100 alumnos, pues no voy a ser tan baboso, como dicen algunos, probablemente, voy a poner un proyecto, en ese sentido. El proyecto de investigación, el proyecto de creación de empresas, por ejemplo, en el área de administración, en el sentido que todos, propiamente, todo el salón sea una empresa y a cada quien le voy dando determinados cargos. Usted va a ser el gerente general, usted el departamento de ventas, y resulta que ahora ustedes son los que piden los trabajos. Yo como catedrático solo doy las instrucciones, entonces ustedes tienen que ver la rentabilidad o la funcionalidad de la empresa, y en este caso con el proyecto final que van a presentar, pues en ese sentido. Pero aquí, ¿qué sucede? Que algunos hacen el trabajo y otros no lo hacen, pues en ese sentido. Eso lamentablemente pues sucede en todos los tipos de trabajos. Y eso es lo que ocasiona la impunidad, propiamente. La ausencia de mecanismos disuasorios, o sea, catedráticos que no combaten, sino que fomentan la piratería. Como hay catedráticos, ustedes los conocen, hay catedráticos que pueden tener 200 alumnos y tienen tiempo y dedicación y vocación para leer los 200 trabajos y uno se queda sorprendido de cómo hicieron para leer propiamente los 200 trabajos. Claro, aquí también vendría tener una buena comunicación con el auxiliar en ese sentido. Lamentablemente a veces sucede que el catedrático es una persona que motiva la piratería, pero el auxiliar no. Entonces hay problemas entre ellos. O el catedrático está en contra de la piratería, pero el auxiliar sí lo hace. O los dos están en contra de la piratería, o los dos fomentan la piratería de todo su ser, pues, esa facilidad o esa comodidad, ese anonimato. Porque yo también como licenciado puedo decir, a mí qué me importa, aquí el que quiera aprender, que aprenda. Esa es la idea que se tiene en la universidad. Yo voy a dar la clase y aquel que quiera aprender, aprende. Y aquel que no quiera, ese ya es problema. Y ahí él va a ser el futuro profesional en ese estilo. A mí no me importa cómo van a salir ustedes como profesionales. A mí me pagan por dar la clase. Yo doy la clase, allá ustedes se aprendieron o no, pues en ese sentido. Y eso es lo que ocasiona la desmotivación de algunos compañeros. Entonces algunos compañeros dicen, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago un proceso de hacer un buen trabajo si de todos modos todos se van a graduar? Y es lo que sucede realmente, como les decía. ¿De qué me sirve que en un cuadro de notas me pongan 100, al otro le pusieron 80 y al otro le pusieron 61? Entonces el título va a decir lo mismo, abogado y notario,
pedagogo, ingeniero, arquitecto, pues en el sentido. Y de todos modos, ustedes conocen a algunos compañeros, aquí viene un famoso dilema en ese sentido. Algunos a veces no lo entienden, y lo digo con todo respeto, pues en ese sentido. ¿De qué me servía haber sido abanderado en básico o en primaria? Y a veces el abanderado cuando está ya en la vida profesional, pues no funciona. Y a veces aquel que sacaba chivos, pues es el mejor profesional. A veces sucede eso. Como hay que han sido abanderados y que son muy buenos profesionales. Hay de todo, pues, en ese sentido. Hay de todo en ese proceso. Entonces, aquí ya depende propiamente, como repito, de la motivación que me dé el catedrático, que me dé el asesor. Depende también de la habilidad del estudiante, la confianza que el estudiante tenga. Y yo los invito, yo los motivo y los incentivo a creer en ustedes. Ustedes son mujeres preparadas, son mujeres inteligentes, son hombres preparados, son hombres inteligentes. Crean en ustedes. Es que a veces la misma piratería es ocasionada porque el estudiante no cree en él. Es que no me va a salir bien el trabajo. No le va a gustar al licenciado, no le va a gustar al catedrático, mejor va a usar otro trabajo. En ese sentido, yo los incentivo y los motivo propiamente a que ustedes sean esos profesionales de éxito. Yo sé que ustedes lo van a hacer, pues en ese sentido, ustedes van a ser ese buen profesional y como les dije al inicio de la clase, algunos ya vamos de salida, propiamente. Yo ya estoy a punto de jubilarme, pues en ese sentido. Ahora les toca a ustedes propiamente el proceso de asumir la batuta, pues, así como ustedes tuvieron muy buenos catedráticos, ojalá que ustedes sean así muy buenos profesionales. Y si ustedes tuvieron malos catedráticos, no sean como ellos, propiamente. O en el caso de la asesoría, ustedes en el momento cuando ya se gradúen, se puede decir que ser asesor no es obligatorio, no cualquiera, no me pueden obligar a ser asesor. Ser asesor me nace a mí por vocación, por convicción, porque cuando algún estudiante se me acerque a mí, y si yo tuve un buen asesor que me exigió, que me motivó, pues así voy a hacer con él propiamente. Pero tampoco el hecho de que yo haya tenido un mal catedrático significa que yo voy a ser mal asesor, en ese sentido. No, tenemos de combatir ese proceso o debemos de combatir propiamente ese proceso de hacer lo que otros hayan hecho conmigo. Se trata de ser distinto, se trata propiamente de ser un profesional completamente fuera de los parámetros estandarizados, salir de esa área de confort, de ese proceso, de ese status quo que existe, ese status quo mal, ese status quo negativo. Tratemos de crear un nuevo orden. Pues claro, es muy idealista esto que estoy diciendo, esto ya dependerá propiamente ya de cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto al tema de hoy? Hoy tenemos nuestra penúltima sesión, la sesión número 10. El curso lo estamos terminando la otra semana. Ya les informo que ya tengo los cuadros. Por si alguien me lo va a preguntar, mejor le adelanto de una vez. Ahí en la plataforma de Webby, algunos se recuerdan que yo se los dije que tenían hasta el sábado 6 de mayo a las 23:59. El mismo domingo ya anulé en la plataforma la entrega de trabajos, pues que si usted entra no le va a aparecer el mosaico de trabajos, porque los cuadros ya los hice, mañana los subo a la plataforma de ingeniería para que ellos ya se encarguen. Entonces ahorita si usted no entregó su trabajo, lamentablemente disculpe, pero ya no puedo hacer nada, ya los cuadros están hechos. Tuvieron cerca de 22 días para hacer esa tarea. Yo entiendo que tenían otros compromisos, eso yo lo entiendo, pero tuvieron 22 días para hacer ese proceso. Aquí ya no depende de mí, ojo, en este sentido, esto ya no depende de mí, cuándo les va a llegar los diplomas. En este caso yo lo subo a la Facultad de Ingeniería, ellos lo van a autorizar, lo van a aprobar, luego lo van a dar al área de cursos libres y ahí en el transcurso del mes les va a estar llegando el diploma a aquellos que llegaron, pero no les digo cuándo, porque esto ya no es trabajo mío, pues en ese sentido. Entonces, como les digo, ya los cuadros están hechos en ese sentido, en ese apartado, y la otra semana tenemos nuestra última clase, la sesión número 11, con el tema, el informe final de tesis, cómo se hace la defensa de un examen público de tesis. Les voy a dar ciertos tips de cómo responder las preguntas que nos vayan a hacer en el examen de graduación. Y pues vamos a ver también la investidura o el significado de la toga universitaria. Cuando nosotros ya hemos cumplido el proceso de haber hecho el examen público, nos van a colocar esa toga, tiene un significado propiamente, y luego el proceso de juramentación, y luego algunos tips que tienen que hacer ustedes después de haberse graduado. Por ejemplo, en este caso, la colegiación.
la colegiación para poder ejercer la carrera. Hay algunas carreras que sí es obligatorio colegiarse para trabajar como abogado, como médico, como ingeniero, como arquitecto, como psicólogo, como economista, como administrador, tengo que estar colegiado. Hay algunas carreras que no, pero hay algunas, pero la ley indica que todo aquel que se haya graduado en la universidad para poder ejercer su profesión tiene que estar colegiado, pues en ese sentido, en ese apartado. Por ejemplo, si usted quiere trabajar en una universidad, tiene que estar colegiado, pues en ese sentido. Y hay algunos ven como una necesidad la colegiación y otros lo ven solo como un requisito, pues en ese sentido. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana con la última clase, con el tema de la presentación del informe final de tesis, cómo se hace la defensa de un examen público, y ya también vamos a ver los 3 tipos de graduación que hay en la universidad. También quiero indicarles que la presentación de trabajo del informe final, yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas de la San Carlos, utilizo ingeniería, utilizo derecho, económicas, psicología, trabajo social, historia, ciencia política y humanidades. Y utilizo 4 instructivos de 4 universidades privadas. Utilizo Francisco Marroquín, San Pablo, utilizo Galileo y utilizo lo que es la Mesoamericana, pues en ese sentido. Es lo mismo, el procedimiento es lo mismo. Lo que cambia es en el orden en que nos van a pedir los pasos, pues eso ya depende de cada universidad o depende de cada facultad, pues en ese sentido. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana para poder finalizar y poder dar por culminado este curso. Este es el 5º año que estoy en este curso de elaboración de tesis. 2 se lo he dado en forma presencial y los últimos 3 pues ha sido en forma virtual por las situaciones que sabemos que se han presentado. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quién levantó la mano? Sí, Bresner. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Usted indicó el sinónimo en las palabras. Fíjese que yo a veces tengo el problema que el autor pues define ciertas definiciones o teorías y usa unas palabras clave. Y yo a veces pues me veo en la necesidad de hacer de poner un sinónimo en algunas para no replicar, pero sí son necesarias. Sí. No sé si estaría en lo correcto ahí o algún otro método, licenciado. Ahí usted tiene que poner un párrafo, una presentación, donde usted va a indicar que necesito copiar esas palabras claves o esas definiciones del autor, pero usted va a colocarlo a través de un párrafo, indicando que necesita hacer ese proceso. Es que si no lo coloca, entonces sí cae en el proceso del plagio. ¿Entiendes? O sea, tiene que hacer esa presentación, lo que le decía, esos conectores, en ese sentido. Indicar que va a hacer esa citación textual, en ese sentido. Pero después de haber hecho la citación textual, haga la interpretación. ¿Por qué está utilizando ese autor o a esos autores? Pues en ese sentido. Como les dije al inicio de la clase, a muchos se les olvida. Incluyen los autores, pero no viene el proceso de interpretación o el proceso de parafraseo. Entonces, como le digo en este caso, haga un párrafo donde usted indique que necesita hacer una cita textual, en ese sentido. La coloca y después hace el proceso de parafraseo o interpretación, según su punto de vista, como profesional que usted va a hacer en ese sentido. Eso es lo que usted tiene que aprender a hacer, Bresner. ¿Alguna duda? Sí, en el tema de derecho comparado, mi tesis es de derecho, yo tengo esa duda de que tengo bastante fundamento legal de otros países, pero tengo, la duda si es mejor, copiar textualmente los artículos, luego interpretarlos, o solo, solo colocar la ley y yo desarrollar, parafrasear la ley. No sé si cómo sería la técnica mejor, licenciado. Es comparar, usted mismo lo decía, derecho comparado. Usted va a encontrar las deficiencias o las similitudes o las ventajas o desventajas de ese derecho en Argentina a comparación al de Guatemala. Y recuerde que usted va a hacer una propuesta jurídica. Puede utilizar ese derecho de Argentina propiamente para poder hacer algún tipo de modificación o creación o reforma a la ley que usted está trabajando o al código que está trabajando, pero indicando que usted utilizó como fuente original el derecho de tal país o el derecho de tal
de tal región, pues en ese sentido. Pero tiene, si va a utilizar derecho comparado, tiene que indicar la fuente original. ¿Cómo se llama eso el derecho? Ay, se me va el nombre ahorita. Usted que estaba manejando derecho comparado, ¿cómo se llama las fuentes? Se me fue el nombre ahorita. No sé si es bueno, pero sí comete un error, fuentes primarias o fuentes, algo así, propiamente algo del derecho objetivo y del derecho subjetivo. Fuentes documentales, ¿no? Eso. Documentales. Pero hay otro nombre en derecho. Ahí me voy a recordar otra vez en ese sentido. Es de la fuente de donde usted está sacando la información, pues en ese sentido. Voy a decir, tal vez alguien más de derecho me recuerda, es que hay una palabra en derecho para la citación de fuentes, en ese sentido. Bueno, pero como le digo yo, en ese caso, debe de indicar de dónde viene la fuente, de dónde viene propiamente el estilo o la cita que usted vaya a manejar, o propiamente el apartado o el documento legal que le permita propiamente manejar eso en ese estilo. Pero como digo, utilice la fuente primaria, la fuente secundaria. No, es que no me recuerdo el nombre. Ahí más adelante tal vez nos vamos a recordar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tenga? ¿Alguien que tenga más? ¿Alguien más levantó la mano? No sé. Sí, Brandon. Ajá. Licenciado, bueno, gracias por las respuestas anteriores. Usted hablaba de que a veces los asesores no admiten que que el estudiante proponga teorías. Yo tengo así algo que ayer lo estaba trabajando. Estoy haciendo mi análisis de un arma. Normalmente las armas, solo de fuego hay información. Es lo que más se conviene, armas blancas, ¿verdad? Que la tolva, eso hay bastante información. Entonces, lo que yo hice, pues analicé esta arma y la comparé por ejemplo, con los revólveres, ¿verdad? Que tiene empuñadura, tiene seguro, tiene mira, pero eso no está en ningún libro, no está, sino simplemente la lógica. Yo digo, bueno, tiene empuñadura, igual las armas blancas tienen empuñadura, también tienen empuñadura. Entonces, mi pregunta es si será válido, y tengo que hacer comparación tal vez con el arma de fuego, o tal vez una similitud. Esa es una duda que tengo, que ayer me surgió, licenciado. No sé si me podría ayudar ahí, gracias. En este caso, usted tendría que indicar propiamente el tipo de, como volvemos a decir, el tipo de citación, debe manejar la fuente o el ordenamiento jurídico. Recuerde que aquí debe manejar usted la ley, la costumbre o los principios generales del derecho. Eso es lo que usted debe de manejar, o lo que se conoce como ese famoso orden de prelación, en ese sentido. Entonces, usted debe de indicar propiamente de qué código, de qué fuente está sacando ese ordenamiento para la presentación de su propuesta o de la creación de esa fuente que usted está presentando, o ese nuevo conocimiento, pues en ese sentido, en ese apartado. Eso es lo que yo le sugiero, seguir ese ordenamiento jurídico, eso basado en la ley, costumbre y principios generales. Pues. Dice que yo no soy de derecho, pero eso es lo que a mí me enseñaron en los cursos de derecho. Ustedes como abogados pues tendrían que manejar eso en una forma más profesional, pues en ese sentido, en ese apartado. Eso es lo que yo les recomiendo. Si usted va a usar eso, propiamente indique la fuente principal, la fuente de origen, y en este caso usted va a hacer propiamente el aporte, o usted va a hacer propiamente la sugerencia o la creación de una reforma o una modificación a lo que ya existe propiamente. En ese sentido. No sé si le aclaro o no su duda, pues en ese sentido. Sí, licenciado. Incluso tengo pendiente que me confirmen para visitar la biblioteca del Ejército de Guatemala, de COSE, para ver si ahí encuentro algo, más que todo teoría general. Eso entonces, sería en eso estoy trabajando. Eso sería derecho militar. Como el militar ve propiamente, recuérdese que para algunos ser militar es estar sobre la ley, para algunos propiamente, en ese sentido.
el hecho que me dé autoridad, propiamente yo puedo aprovecharme en esa circunstancia, en ese sentido. Entonces ya puedo regular, ahí se recuerda los aspectos del lex ius, la regulación de las leyes, pues en el sentido, yo las puedo adaptar según mi proceso, en este caso a través de militar, o de ser, también vaya a la academia de la Policía Nacional Civil, en ese sentido, porque también ellos manejan armas, pues en ese sentido. Solo que yo lo ven desde el punto de vista civil, en ese sentido. O vea la ley en este caso del DECAM, propiamente, de cómo se hace el proceso de reconocimiento de las armas, pues con el proceso de balística que se está haciendo. Pues, en ese sentido. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Como les digo, estamos culminando el curso la próxima semana con nuestra última sesión, con el tema, cómo se hace el informe final de tesis y cómo se hace la defensa del examen público de tesis en ese sentido. Entonces, como siempre les digo, les deseo éxitos, triunfos, bendiciones y nos estamos viendo para la culminación del curso la próxima semana. Gracias, licenciado. Que pasen feliz noche, compañeros y licenciadas. Hasta la próxima semana. Igualmente, gracias, Jacqueline. Gracias, Edgar. Gracias, Cintia. Entonces, en este momento doy por finalizada la grabación.